Para entender la salud de la columna, hay que entender la constitución de la columna. ¿Cuál es su estructura? Primeramente, ¿qué es la columna y para qué sirve? La columna vertebral, es el eje del cuerpo, es el eje central del cuerpo que sostiene al tronco desde los pies hasta la cabeza y le da protección a los órganos internos y le da estabilidad al ser humano para poder estar de pie. A través de la práctica de yoga vamos desarrollando movilidad en la columna. La columna tiene varias curvaturas. Las curvaturas le vamos a llamar cifosis o curvatura convexa a la zona del sacro. Luego sigue la lordosis, una concavidad. Viene de nuevo una cifosis, convexidad y finalmente el cuello tiene una lordosis natural, una curva cóncava. Para mantener la salud de la columna hay que mantener esas curvaturas de forma natural, darles movimiento, flexibilidad, pero siempre respetando sus espacios y su curvatura. En la práctica del yoga, a través de las asanas, aprendemos a mover la columna de una forma saludable, segura y sobre todo yendo de posturas más iniciales donde primeramente, por ejemplo, levantamos los brazos para poder extender verticalmente la columna, darle espacio. Hay posturas que rotan la columna hacia un lado y hacia el otro. Hay posturas de extensión lateral, posturas de extensión hacia atrás y posturas de flexión hacia el frente. Todo esto le va dando movilidad, salud y juventud a la columna. Si comparamos la columna con una columna de un edificio, podríamos pensar que esa columna tiene que estar sólida, rígida, firme, pero no es así. La columna más bien yo la veo como un árbol joven o una palma. Imaginen una palmera con todos sus años, pero que mantiene esa flexibilidad para que aún a través del movimiento del viento, incluso de ciclones, huracanes, se mantenga en pie. ¿Cómo tiene que estar esa columna? No solo firme, sino también elástica. Y es lo que queremos lograr a través de la práctica de yoga. Siendo que la columna, le llamamos en yoga la casa de los nervios. La columna contiene a todo ese sistema periférico que viene desde el sistema central, nervioso central, que está en el cerebro, ¿sí? Corre a través de la médula espinal y a través de la columna es que se ramifican todos los nervios que van a darle información al cuerpo entero, ¿sí? Buen funcionamiento a los órganos, le van a dar movimiento a las extremidades, desde las puntas de los dedos de las manos, de los pies. Entonces, todos estos nervios que salen y regresan a la columna vertebral necesitan su espacio y necesitan su circulación sin bloqueos. ¿Qué sucede cuando empezamos a bloquear ciertas zonas por falta de espacio? Empieza a haber falta no solo de movilidad, sino también de buena funcionalidad de nuestros órganos internos. Entonces, regresando a la movilidad de la columna vertebral, tenemos la extensión vertical, esa capacidad de generar espacio intervertebral, de mover no solo los huesos, sino todo este sistema articular, y podría decir primero desde la base, la pelvis, hasta la coronilla de la cabeza, porque tratamos al cráneo como si fuera la última vértebra del cuello. En esa extensión vertical le vamos dando salud y espacios internos a la columna. En un principio se lo damos desde el piso pélvico hacia la punta de la cabeza, pero imagínense ya después de un rato de practicar, donde nos volteamos de cabeza y entonces la dirección es desde la coronilla de la cabeza hasta la base de la pelvis. Obviamente usamos los brazos y las piernas para mantener esa movilidad, para poder generarla. Sin brazos y piernas no podríamos generar esa extensión de punta a punta. Otro tipo de trabajo o de movilidad es la extensión, como dije, lateral. Hay posturas que mueven al tronco lateralmente hacia un lado y hacia el otro, izquierda o derecha.
Toda esa extensión trabaja sí sobre la columna, pero también sobre a las costillas. Por ejemplo, las costillas están sujetas a las vértebras y eso le da la extensión a la caja torácica, dando mayor capacidad para la respiración, para funcionar mejor a nivel orgánico, ¿no? Si estamos girando hacia la izquierda, pues nuestro hígado se va a ver beneficiado, se extiende, se alarga. Si damos un giro lateral hacia la derecha, pues también entonces de este lado el vaso, por ejemplo, el intestino en su salida, todo esto se verá beneficiado, alargado, provocando salud también orgánica. Tenemos también las torsiones en el eje de la columna, desde la base hacia el techo, y si estuviéramos de cabeza, desde el techo hacia la base, ¿no? Entonces, estas torsiones masajean, ¿no?, la columna desde los músculos que la rodean, van dándole movilidad y al mismo tiempo tonicidad a la musculatura que protege a la columna, que de alguna manera sostiene al tronco entero, para darle también esa salud y juventud. Luego tenemos los arcos. Los arcos son extensiones hacia atrás, donde la columna se mueve y se abre por su cara anterior. Y finalmente tenemos las extensiones al frente, y se llaman extensiones al frente y no flexiones, porque en este extenderse hacia adelante queremos esa extensión anterior y posterior de la columna, no solamente una flexión, porque podemos cerrar de más nuestra columna por detrás, y lo que queremos, como les dije al principio, es mantener las curvaturas de la columna. Los invito a que vengan a aplicar todo esto que les acabo de platicar de forma teórica y tomen una clase en el Iyengar Yoga Center. Experiméntenlo y vívanlo. Si les gustó esta información, no olviden compartirla. Esta información y muchos otros artículos de otros temas en nuestra revista Ananda.